Hola, hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Un saludo cordial para todos ustedes. Un día más de esta linda programación de la primera Santa Convocatoria. Todo esto preparado con mucho cariño para ti. Tú que estás en tu iglesia, en tu grupo base, déjanos un mensaje. Queremos saber de dónde te comunicas, porque realmente este programa ha sido preparado con mucho cariño para ti. Carla, buenas noches. Buenas noches queridos amigos, contentos y agradecidos a Dios por esta oportunidad de nuevamente estar conectados y juntos prepararnos para ser mejores personas, sobre todo mejores cristianos. Hoy tenemos otro invitado especial, estará con nosotros el pastor Nahum Alvarado, así que queremos saludar a todo el territorio de la Asociación Central, nuestros hermanos de Tegucigalpa, Valle de Ángeles y todas las regiones que corresponden este lindo territorio. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Entonces, hermanos, vamos a orar pidiendo la presencia de nuestro buen Dios. Oremos. Señor querido, agradecidos una vez más por esta oportunidad grande, porque Señor, todavía a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, todavía Señor podemos conectarnos, tenemos los medios de comunicación, Señor, las plataformas para poder unirnos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, y seguir preparándonos a través, Señor, de estos mensajes importantes y valiosos para nuestra vida. Padre Santo, anhelamos que la programación, cada parte de ella, sea de tu agrado, que recibamos tu bendición y que donde nos encontremos, sintamos tu presencia y que nos motivemos cada día más al escuchar tu palabra. Acompáñanos, Señor, te lo suplicamos, Dios bendito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Llegó el momento, hermanos, de alabar a Dios. Allí donde estás, en tu grupo base, en tu iglesia, únete con nosotros. El canto que vamos a escuchar nos habla de que la roca, el fundamento fuerte de nuestra vida es Jesús. Por eso el cántico titula Sobre esta roca y viene gracias a la participación del coro de cámara de la Universidad Adventista de Chile. Así que únete con nosotros con este hermoso canto. Sobre esta roca de esperanza, una nación saldrá.
Qué maravilloso canto saber que podemos construir un futuro lleno de esperanzas en la roca, en la única roca que es Cristo Jesús. Así que si estás aquí con una Biblia, abre tu Biblia, que vamos a dar lectura a la cita, al texto de esta noche, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Acompáñenme con la lectura. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escrito está. Esa es la lectura para esta noche. El tema de hoy tiene que ver con buenas noticias, así que preparémonos para este momento especial. Sí, hermanos. Y ahora todos juntos vamos a alabar a nuestro Dios entonando nuestro himno tema, el himno tema de cada noche. Ya hasta ahora ya todos lo hemos aprendido. Así que con mayor alegría, con mayor gusto, vamos a unir nuestras voces. Alabemos a nuestro Dios con el canto La Última Victoria. La historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor. El Salvador.
Hermanos queridos, ahora sí llegó el momento especial para escuchar la palabra de Dios. Y ya está con nosotros el pastor Nahum Alvarado y él viene con el tema Buenas Noticias. Que Dios lo bendiga, pastor Nahum, y que sea el instrumento de Dios para esta noche. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor y les deseamos que la paz de Jesús pueda reinar en cada uno de vuestros corazones. El tema de esta noche lo hemos titulado Buenas Noticias. Buenas Noticias. Queremos invitarles para que inclinen su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, es un privilegio estar delante de tu presencia. Y queremos rogar, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda tomar el control de nuestra mente y nuestro corazón, y que tu palabra, que reconocemos es poderosa, es viva y eficaz, que reconocemos que tu palabra es una fuente de inspiración, reconociendo, Señor, que tu palabra trae esperanza. Queremos rogarte, Señor, para que hables a nuestros corazones y puedas permitir que tu palabra sea la esperanza en nuestras vidas, porque son favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia presenta la historia de la humanidad en términos bélicos. Nos encontramos inmersos en un gran conflicto, un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Esa guerra que por siglos ha perdurado en la humanidad, pero que pronto terminará, porque la victoria siempre será de Cristo Jesús. Pero en este contexto, en esta guerra, en este conflicto, que ya está llegando a su punto final, es necesario tomar decisiones, y decisiones muy importantes. Saben, en el marco de esta guerra, hasta las decisiones más pequeñas se vuelven críticas. Bien lo sabía el general Napoleón cuando afirmó que en cada batalla hay un momento de 10 a 15 minutos solamente cuando se decide la victoria o la derrota. Saber aprovechar el instante crítico será la gloria y no la vergüenza. Y es en este contexto, en este marco de este conflicto cósmico entre el bien y el mal, que el libro de Apocalipsis nos presenta la esperanza para la humanidad. Sí, el libro de Apocalipsis cobra una relevancia especial, porque en el núcleo de este libro, en el mensaje principal de este libro, se nos presenta un llamado a la acción que es para toda la humanidad. Y hay un llamado y hay un mensaje importante para nosotros. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo número 6, encontramos un contenido, una invitación urgente e importante. Dice la Biblia que en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿De qué trata el mensaje principal del libro de Apocalipsis? ¿De qué trata ese mensaje que hay que compartirlo a toda la humanidad? ¿De qué trata? El texto claramente nos afirma que ese mensaje trata del evangelio eterno. El evangelio. Y cuando hablamos de la palabra evangelio, proviene de un vocablo griego que es evangelion, que significa buenas noticias. Buenas noticias. De eso trata el evangelio. Buenas noticias. Reconocemos que en este conflicto cósmico, en esta guerra cósmica entre el bien y el mal, muchas veces ustedes y yo nos vemos sumergidos en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, por las circunstancias que muchas veces suceden en nuestras vidas. Pero el evangelio aparece en medio de este conflicto, en medio de esta guerra cósmica. La buena noticia es que a través de Dios, Él ha preparado un plan de rescate para poder salvarnos a través de su Hijo Jesucristo.
Y esas son las buenas noticias, las buenas nuevas. Que en medio de este conflicto hay esperanza para nosotros. En medio de esta guerra hay esperanza para nosotros. No sé en qué circunstancias de tu vida te encuentras. No sé si actualmente tú estás sufriendo algún problema familiar. No sé si estás sufriendo algún problema emocional. O no sé si estás atravesando por alguna enfermedad terrible. O no sé si las deudas están agobiando tu vida. O no sé si espiritualmente tal vez tú no sientes las fuerzas, te sientes débil. No sé si espiritualmente el enemigo ha tomado el control de tu vida. No lo sé. Lo único que sí sé, que hay buenas noticias para nosotros en esta hora. Porque el Evangelio eterno, de eso se trata, de esas buenas noticias. Y yo quiero compartir esta noche esas buenas noticias. ¿De qué trata el Evangelio? ¿De qué trata esas buenas noticias? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los componentes de ese evangelio que trae buenas nuevas, que trae buenas noticias a nuestras vidas y que en medio de esta guerra, en medio de este conflicto, nos da certeza, nos da seguridad de esas buenas noticias? Y para ello, quiero invitarte que vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Sí, vamos a estudiar en esta hora, en este tiempo, los versos 4, 5 y 6. Y al estudiar estos versículos del capítulo número 1 de Apocalipsis, vamos a descubrir esos componentes que contienen esas buenas noticias, que contiene el Evangelio. Y a través de esos componentes, la idea principal es darnos la seguridad y la certeza de que todo terminará en victoria, porque el que tiene control de la historia se llama Cristo Jesús. Y son bienaventurados aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con los primeros componentes que encontramos en el versículo número 4. Las buenas noticias de gracia y paz. Dice el texto bíblico. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Es impresionante. El mensaje está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Es importante aclarar que no eran las únicas iglesias, las únicas congregaciones cristianas que se encontraban en la provincia romana. A lo largo del libro de Apocalipsis nosotros encontramos varias series de 7, como por ejemplo los 7 sellos, las 7 estrellas, las 7 trompetas, las 7 lámparas. Cada una de ellas utiliza esta simbología de 7. El número 7 realmente es un símbolo que en término profético nos habla de totalidad, nos habla de perfección. Así que en este sentido se le da a lo largo de la Biblia cuando se utiliza ese número 7. Y al hablar entonces de las 7 iglesias, esas iglesias que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y el capítulo 3, que tienen que ver con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, es que estas tenían ciertas características particulares que las convertían en ilustraciones proféticas de la condición en la cual se encontraba la iglesia en los diferentes periodos de la edad cristiana. Por eso, cuando este mensaje está dirigido a las 7 iglesias, que tenían esas características que podían identificar la iglesia a lo largo de las edades, a lo largo del tiempo, es un mensaje que va dirigido también a cada uno de nosotros. Es un mensaje que el que tiene oído pueda oír, porque ese mensaje es un mensaje especial para usted y para mí que estamos escuchando la palabra del Señor. ¿En qué consiste entonces esas buenas noticias? Este mensaje que está dirigido a las iglesias que están en Asia y por deferencia a usted y a mí, que pertenecemos también a la iglesia del Señor. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, las buenas noticias, es que hay un mensaje de gracia y paz. Miren este saludo a las iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Y aquí encontramos los primeros 2 componentes que tiene el Evangelio, las buenas noticias. 2 componentes. El primer componente tiene que ver con la gracia y el segundo componente tiene que ver con la paz.
Cuando hablamos de la gracia, nos referimos a ese don inmerecido de la salvación. Sí, usted y yo no merecemos la salvación, pero esa gracia nos da el privilegio y nos otorga la oportunidad de recibir la salvación a través del perdón, a través de la misericordia y la bondad del Señor, que hacen posible que sus pecados y que mis pecados sean perdonados, y al ser perdonados se nos garantiza esa salvación. Esa es la gracia. Ese primer componente de esas buenas noticias es que a través de la gracia efectuada por la justicia de Cristo Jesús y también por la fe que tenemos en Él, recibimos ese don inmerecido de la salvación. Pero también el segundo componente de las buenas noticias es, como dice el texto bíblico, la paz. No solamente la gracia, sino que también la paz. Y la paz es una consecuencia de poder disfrutar de la gracia. Cuando usted y yo disfrutamos de la gracia, el hecho de que sus pecados y mis pecados sean perdonados y se nos garantice la salvación, entonces eso produce paz en el corazón. Cuando aceptamos esa gracia, automáticamente recibimos como una consecuencia de esa gracia la paz de Cristo Jesús. Y esa paz se ve efectuada o se ve realizada en nuestras relaciones con nuestro prójimo, porque así como Dios nos perdona a nosotros, entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder perdonar también a nuestro prójimo, de poder perdonar a nuestros semejantes, y al poder perdonar a nuestro prójimo, entonces podemos disfrutar de esa paz verdadera. Queremos decirles que esos dos componentes de las buenas nuevas, de las buenas noticias, del Evangelio, lo que es la gracia y la paz, son dones que provienen del reino de los cielos. Y cuando podemos disfrutar de esa paz, que sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender, como dice la Biblia en Filipenses 4:7, esa paz impacta nuestro ser, impacta nuestras vidas, impacta nuestras relaciones. Después de finalizar la Primera Guerra Mundial, un periodista ofreció un premio de $100,000 en un concurso para que la persona pudiera presentar el mejor plan para asegurar la paz mundial. Entre las numerosas propuestas que analizó el jurado, la que triunfó tan solo tenía 3 palabras. Y esas palabras eran: prueba con Jesús. Prueba con Jesús. Parece una fórmula demasiado simple, pero la realidad, mis hermanos, y es que un plan, para que pueda funcionar, tiene que estar basado en Cristo Jesús. Porque solamente Jesús puede traer la paz al corazón. Solamente Jesús puede traer la paz a este mundo. Él mismo lo dijo en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, mis amados, el mensaje final de Dios para un mundo que asocia el término apocalipsis con caos, catástrofes y destrucción, comienza con una invitación a encontrar la verdadera paz, producto de la verdadera gracia que el Señor ejecuta y hace en el corazón del ser humano. Así que de eso se trata el Evangelio. Los primeros 2 componentes que hemos estudiado. El Evangelio consiste, esas buenas noticias, acerca de la gracia y acerca de la paz. Cuando yo recibo la gracia, el Señor restaura mi relación con Él a través del perdón. Pero también me concede la paz. Y esa paz restaura mi relación con mi prójimo. ¿Y cómo puedo lograr? A través de Cristo Jesús, usted y yo podemos recibir la gracia y la paz, componentes de ese evangelio, de esas buenas noticias. Pero el texto sigue diciendo, el verso número 4 y verso número 5 de Apocalipsis capítulo 1, sigue diciendo, otro componente de este evangelio, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es y que era y que ha de venir,
de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire qué impresionante. Esas buenas noticias de gracia y paz no solo son relevantes por su significado que llena de esperanza el corazón, sino por la importancia de su remitente. Porque al darnos esos dones, Dios mismo ha puesto su firma como garantía de que esos dones de gracia y paz sean una realidad en el corazón del ser humano. Mire que el versículo número 4, el versículo número 5, encontramos el sello de autenticidad de este libro, porque se trata de una breve lista de firmantes que garantizan el carácter divino de esa revelación. El primero que se menciona, dice el texto bíblico, el verso número 4, es el que es, el que era y el que ha de venir. Este título parece un eco de Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Jehová se presenta a Moisés como yo soy el que soy. Así de simple. Y es que el creador del universo no necesita presentación. En todos los diccionarios del mundo no hay una sola definición que pueda abarcar la grandeza de su ser. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. El pasado, el presente y el futuro. Él es la historia misma. Él es todo, Él es la esencia. Él es el soberano, el todopoderoso. No necesita una presentación porque simplemente es el más grande, es el todopoderoso, es el que es. Y es impresionante que a lo largo de los siglos ustedes y yo hemos experimentado y comprobado su presencia a través de intervenciones poderosas en la historia. Pero el apóstol Juan nos asegura que ese Dios poderoso que era y que es, dice el texto bíblico, que ha de venir, pronto vendrá. Ese maravilloso ser pronto volverá a esta tierra para que usted y yo tengamos el privilegio de poder conocerlo y poder disfrutar de él cara a cara, de poder verlo. Ha de venir pronto, ya se acerca ese día. Por eso la invitación es para que usted y yo podamos prepararnos, porque el que es, el que era, ha de venir, no tardará, ya se acerca a esta tierra. Y ojalá que usted y yo tengamos ese privilegio de poder conocerlo cara a cara y poder disfrutar de su presencia. Pero también la Biblia dice, en el versículo número 4, nos habla de una segunda persona. La primera persona, el primer firmante que garantiza el hecho de poder recibir esos dones de gracia y paz, es el que era, el que es y el que ha de venir, hablando de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Pero también la Biblia habla de un segundo personaje. El verso número 4 habla de parte de los 7 espíritus que están ante el trono de Dios. Como ya hemos mencionado, el número 7 en el libro de Apocalipsis generalmente se utiliza de manera simbólica para representar la idea de algo completo. Y es bien interesante que cuando el profeta Isaías habla de la obra del Espíritu Santo que haría con el Mesías, en el libro de Isaías, el capítulo 11, el versículo número 2, Isaías, el capítulo 11, el versículo número 2, utilizó 7 denominaciones para distinguir las diferentes funciones de la obra del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice Isaías 11:2, presenta al Espíritu Santo como Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor o de reverencia. Por lo tanto, podemos concluir a través de este lenguaje figurado que Juan presenta la persona del Espíritu Santo, el segundo integrante de la deidad, con ese número 7, los 7 espíritus que están delante del trono, para designar
simple y sencillamente la plenitud y la perfección de la obra, de la persona del Espíritu Santo. Por eso lo presenta en este simbolismo. Y la tercera persona, pero no menos importante, que se presenta en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, o sea, el principal de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Hay algo especial en este último integrante de la deidad. Es quien se ha vinculado con la raza humana de manera profunda. Y por eso se le da tres características particulares. Se le presenta a Jesús como el testigo fiel. El testigo fiel. Y como ustedes y yo sabemos, Jesús tomó la condición humana, vino a esta tierra, se hizo uno parecido a nosotros. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Jesús tomó la humanidad? No solamente el propósito de salvar nuestras vidas, sino que también tenía un propósito, era revelar al Padre. El discípulo Felipe en cierta ocasión le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo claramente: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús lo que quería era revelar al Padre, revelar el carácter del Padre. Porque en esta guerra, en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, el nombre de Dios y el carácter de Dios ha sido mancillado. Pero Jesús lo vino a dar a conocer, vino a demostrar quién es el Padre. Y el Padre se reveló en la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesús es el testigo fiel, porque vino a dar a conocer al Padre. ¿Cómo es el Padre? Es lo mismo de cómo es Jesús. ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo es el Padre? Un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quién lo vino a revelar? El testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Vino a esta tierra a revelar al Padre. Pero no solamente se le llama el testigo fiel, también la Biblia lo llama que es el primogénito de los muertos. Pero esto no tiene que ver con el orden cronológico, porque ya hubieron otras personas antes de Jesús que resucitaron. Jesús no fue el primero en resucitar. Ahora, cuando habla la Biblia de Jesús, el primero o el primogénito o el principal de los muertos, hace la referencia a la victoria sobre la muerte. Y hablando de la muerte segunda, Jesús, al resucitar de los muertos, consiguió la victoria para que usted y yo no pasáramos por la segunda muerte, la muerte eterna. Esa muerte eterna, Jesús con su resurrección la venció. Por lo tanto, si usted y yo hoy nos acercamos al Señor, lo aceptamos por la fe, nos entregamos a Él con todo nuestro corazón, con nuestro ser, usted y yo tenemos la garantía, la seguridad, al ser el primogénito de los muertos, que usted y yo no vamos a pasar por la muerte segunda, porque ya Jesús obtuvo la victoria. Por eso es que se le menciona el primogénito de los muertos. Obtuvo la victoria, y por eso es que 1 Corintios el capítulo 15, 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 20 y versículo 23 nos dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La seguridad, la certeza de la resurrección a través de la victoria de Jesús cuando resucitó de los muertos. Pero no solamente la Biblia presenta a Jesús, el tercer integrante de la deidad, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, no solamente lo presenta como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, sino que también como el soberano de los reyes de la tierra. Aquel que es el origen de la vida reinará por siempre y no habrá poder humano que se pueda oponer
a esa soberanía del Señor. ¡Qué maravilloso! De esta manera, en la introducción del libro de Apocalipsis, se nos presenta a todos los miembros de la deidad. Nos saludan y nos bendicen. Y las buenas noticias del Evangelio son auténticas y verdaderas, porque Dios mismo ha colocado la firma como garantía. Por eso, mis amados, estas buenas noticias son certeras. La gracia y la paz, usted y yo la podemos recibir porque la deidad ha firmado como garante de que sean una realidad en nuestras vidas. Y esas son las buenas noticias. El tercer componente de estas buenas noticias es que Dios mismo las ha firmado como garantía de que sean una realidad en nuestras vidas. ¿Y qué es una realidad? Los dos primeros componentes, la gracia y la paz. Y queremos ir al último componente de esas buenas noticias del Evangelio. El versículo número 5 y 6 nos dice: al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noticias de amor. El tercer componente que queremos estudiar en esta hora es el amor. Y hemos visto los componentes anteriores del Evangelio, la gracia y la paz. Y hemos visto en esencia que el firmante, que el garante de que estos componentes sean una realidad en nuestras vidas es la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, al que nos ama, ¿cómo se demuestra el amor del Señor? La mejor evidencia de que Jesús nos ama es que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso el texto bíblico dice, al que nos ama. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Con dos acciones particulares, dos hechos particulares. El primero, ¿cómo se demuestra ese amor? Nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La mejor evidencia de ese amor es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué Él murió? Realmente el objetivo principal de su sacrificio fue limpiarnos de nuestros pecados. A través de su sangre preciosa, lo que el Señor desea es transformar nuestras vidas, transformar nuestro ser, porque nos limpia de todo pecado y de toda maldad, pero también nos transforma. Ese fue su objetivo primordial. Un escritor y predicador estadounidense llamado Max Lucado lo explica de la siguiente manera: Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte así. Quiere que seas como Jesús. Luego de limpiarte de la suciedad de tus errores, fracasos, hábitos perjudiciales y malas decisiones, tu amigo te dice: quiero que te parezcas a mí y voy a hacer todo de mi parte para ayudarte a lograrlo. Extraordinario como lo explica Max Lucado, el hecho de que Jesús murió por ti y por mí. Y de esa manera, este componente de las buenas noticias, que es el amor del Señor, se manifiesta en el hecho de que Él perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa, pero no nos deja allí, sino que nos transforma para su gloria. De esa manera se manifiesta esas buenas noticias, ese amor inefable. Pero no solamente nos limpia y nos transforma, sino que el texto bíblico nos dice que nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes. Pasamos a formar parte de su reino y a la misma vez nos da una misión extraordinaria. Nos convierte en sacerdotes del Señor. Cuando el pueblo de Israel utilizaba el sacerdocio, los sacerdotes tenían dos funciones primordiales. Tenían un ministerio, ya que ellos ofrecían sacrificios a Dios, y a la misma vez la segunda función es que ellos intercedían por todos los israelitas delante de Dios. Pero es impresionante
que el amor del Señor y estas buenas noticias del Evangelio es que nos convierten a nosotros, sí a nosotros, sacerdotes de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes y yo tenemos un ministerio que desempeñar delante del Señor. Hoy usted y yo podemos ofrecer sacrificios espirituales. A través de los dones que el Señor nos ha dado, podemos ponerlos al servicio del Señor porque somos sus sacerdotes. Pero también tenemos otro privilegio, y es el hecho de que no ocupamos un intermediario para poder venir a la presencia de Dios, sino que ustedes y yo podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia y comenzar a interceder, comenzar a suplicar, porque usted y yo, a través del sacrificio de Jesús, a través de ese amor inefable, nos han convertido en sacerdotes de Dios. Y eso implica que usted y yo podemos interceder delante del Señor. Así que, hermanos, no podemos hablar del Evangelio sin considerar el punto central de estas buenas noticias. ¿Y cuál es el punto central? 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Dado que el amor es la esencia de su ser, no podía menos que entregar todo de sí para poder salvarnos. Y por eso es que las buenas noticias son buenas noticias de amor. Dios nos ha salvado, nos transforma y nos regala un ministerio sacerdotal donde usted y yo podemos interceder delante del Señor. Ha llegado la hora de concluir. Y mientras concluimos, hacemos un repaso de los componentes de las buenas noticias, que es el Evangelio. Las buenas noticias es que a través de esos firmantes, ¿quién es el que firma? La deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para garantizarnos que el Evangelio y las buenas noticias sean una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos componentes? La gracia, la paz, efectuados por el amor. En la literatura griega, la palabra evangelium, de donde se deriva el término español evangelio, se utilizaba para referirse a las noticias de la victoria, tanto cuando el enemigo era derrotado o como cuando el emperador regresaba triunfante. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Juan, inspirado por Dios, cuando habla en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, del Evangelio eterno, al utilizar esta expresión del Evangelio, esas buenas noticias, hace alusión al hecho de que a través del triunfo de Cristo Jesús, nuestro comandante sobre los poderes del mal y la muerte, nos ha asegurado la victoria. Y en segundo lugar, ese Salvador regresará por segunda vez. ¿Y cómo lo hará? Lo hará de manera victoriosa. ¿Y cuál será su propósito? Llevarlo a usted y llevarme a mí a las mansiones eternas. ¿Cómo puede ser esto una realidad? San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Mire qué impresionante. Todo aquel que crea, ¿qué es lo que se requiere? Que usted y yo podamos tener esa confianza en el Señor. Por eso yo quiero invitarte en esta hora, para que puedas aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Quiero invitarte para que puedas reconocer al Salvador y al reconocerlo, poder entregar su vida totalmente al Señor. Por eso yo quiero invitarte en esta hora, entrégale tu vida al Señor, entrégale tu mente, tu alma, tu cuerpo, entrégale todo tu ser, porque Él ha garantizado su gracia, su paz y su amor. Y serán una realidad, porque Dios mismo ha firmado como garantía de las buenas nuevas del Evangelio, usted y yo las podemos recibir. Que Dios te bendiga en este día. Quiero invitarles para que podamos orar a nuestro Dios en esta hora. Padre eterno, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque a través de tu bondad, de tu paz y tu amor, hoy podemos recibir estas buenas noticias
estas buenas nuevas, porque hoy se nos asegura la victoria a través de Cristo Jesús y se nos asegura que ese Salvador regresará por segunda vez de manera victoriosa para llevarnos a nosotros a las mansiones eternas. Queremos estar allí, Señor. Por eso te pedimos, danos un lugar contigo en el reino de los cielos, porque son favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.